presento a mi esposa. Ella trae la palabra. Y solamente quería recordarles, no olvidemos, este viernes próximo tenemos que guerreando por la familia. Y vamos a darles de regalo un tour, para que vean los que no han visto lo que se ha estado haciendo en la iglesia. Y sería lindo que pudieran todos llegar, caminar juntos, orar juntos, disfrutar juntos de lo que Dios está haciendo aquí en este lugar, que para nosotros es su casa. Con ustedes la pastora Debbie, Dios les bendice. Muy buenas noches, buenas tardes. Vamos a ver un videito primero. Todos los argentinos abrazados, todos preparados para la foto. El silbatazo. ¡Messi! ¡Lo voló! Happy birthday to you. Mommy fixed. It's okay. Hands behind your back. 1, 2, 3, go! Are you alright? What? Stop for a second. Where are you going to? Like the middle of your finger, and then like do it like this, and then like wrap it around. I think that this is what makes the curls look pretty, and like wrap it up. Then count 20. Count 20 or longer, actually. Pero para Lionel. Un poquito de humor antes de empezar el mensaje del día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han tenido días malos? ¿Sí? Todos hemos tenido días difíciles. Para ustedes, pues yo soy la pastora Debbie, muchos de ustedes no me ven, que trabajo mucho en su presencia Kids. Desde el 2018 tomé el reto de entregarme totalmente a la organización de su presencia Kids. Y si nosotros ganamos un niño para el Señor, ganamos una familia. Entonces, en su presencia Kids vemos temas como el que voy a dar hoy. Hoy es un día que dimos un tema en marzo 17 que se llama Jesús cambia mi día, y ese va a ser el mensaje para el día de hoy. Jesús cambia mi día. Yo quiero como exhortar a los padres, pregúntenle a sus hijos qué han aprendido. Por ejemplo, hoy van a aprender Jesús es nuestra paz. Entonces, pregúntenles, porque estamos haciendo un esfuerzo tremendo en su presencia Kids. Creo que estamos lográndolo, no somos excelentes. Los profesores se van haciendo cada día. Si usted desea trabajar en su presencia Kids, hable conmigo. Es una de las cosas más bellas que hay en la iglesia. Entonces, yo quiero que aplaudan hoy a todos los que ven en su presencia Kids. Ellos se merecen. Cuando ustedes pasen a recoger a sus niños, díganles gracias
porque ellos están aquí desde muy temprano en la mañana preparando todo para nuestros niños. Ok, el título de hoy, Jesús cambia mi vida, mi día, y vamos a leer sobre Juan. Vamos a abrir en el capítulo 2 de Juan, capítulo 2, de los versos al 11. Y ahorita en nuestro está muy de moda, puedo decir en la iglesia, está de moda las bodas. Se casó primero Nadi, casó Abdul, bien seguida en el otro año creo que se casa Mani. Yo voy para Colombia para un matrimonio de un sobrino, muchas bodas, y de eso vamos a aprender hoy. Entonces, Juan capítulo 2, 1 al 11. Jesús cambia el agua en vino. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También había sido invitado a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre le dijo a Jesús: ya no hay vino. Esa se parece mucho a mí porque cuando yo estoy siempre estoy pendiente de que todo alcance. Entonces la mujer dice: ¿y eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada uno cabían 100 litros. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua que había convertido en vino sin saber de dónde había salido. Aunque sí lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino. Cuando los invitados lo han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, en la boda de Caná era un tiempo de felicidad. Y Jesús era uno de los invitados especiales, y estaba María y también estaban sus discípulos. Entonces yo creo que en esta boda ellos conocían al novio y a la novia. En estos días, hoy en día, es un negocio súper lucrativo ser un planeador de bodas, un wedding planner. Ellos te arman toda la boda para ti según tu presupuesto, pero no es cosa barata, es cosa cara. Ellos hacen invitaciones bien creativas, hacen flores hermosas, todo al estilo que lo quieren los novios. Hay manteles, hay platos, hay copas, hay comida deliciosa, hay pasteles bien decorados. Y la boda de Caná era algo muy parecido a esto. Y en todas las bodas que yo he asistido siempre pasa. ¿Sí? Si ustedes pueden recordar su boda, yo recuerdo mi boda, sí pasó algo también. Siempre pasan cosas. Las damas de honor no les había gustado mucho el estilo del vestido. Hicieron saber en la boda, porque con su carita toda como: si este vestido no me gusta, lo hicieron saber. Y uno recuerda esas cosas y a veces duelen. Yo lo tuve que dejar en un encuentro porque sí me quedó marcado eso. Pero en esta boda, si no hubiera sido por María en esta boda, el día hubiera sido un día no tan bonito. Y no eran en los matrimonios en el tiempo de Jesús, eran matrimonios de una semana, eran días largos, como hacen también muchas naciones como la India. Nosotros, menos mal que la boda es cuestión de una tarde o una noche, pero en muchas naciones las bodas son varios días. Y así fue la boda en que asistió Jesús. El vino empezó a escasear. Y Jesús oró y hizo el primer milagro. Allí comenzó el ministerio de Jesús en cuanto a los milagros y las sanidades. Fue en esta boda y fue tremendo porque el novio podría haber sido un mal día para la pareja, ¿no es cierto? Imagínense que si hubiera escaseado el vino, hubiera sido un día pésimo, hubiera sido una vergüenza
Pero ocurrió algo increíble y fue ese milagro que hizo Jesús. Él mandó llenar las 6 tinajas de agua, los siervos fueron obedientes y lo hicieron, y salió de ahí 180 galones de vino, o sea, mucho más de lo que ellos iban a consumir, porque nuestro Dios es un Dios de abundancia. Entonces, este milagro salvó una ceremonia, cambió un problema que podría haber sucedido y fue un milagro. Y en un día, solo en cuestión de un día, María vio a su hijo empezar su ministerio de sanidad, vio el primer milagro de sus hijos, los empleados vieron algo sobrenatural, el novio quedó bien, porque imagínense si hubiera escaseado el vino, hubiera quedado mal el novio. Y lo más interesante es que en esta boda los discípulos creyeron en Jesús, porque fue el primer milagro. Y Dios, el Padre, actuó por medio de su Hijo Jesús a sus discípulos. Y en esa boda se vio que Jesús es el proveedor ante una necesidad. Si quieren anotar, Jesús es el proveedor ante una necesidad. Jesús es el hacedor de milagros. Y Él también nos enseña que antes de cualquier milagro tenemos que creer. Y dice en el verso 11, esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Nuestros días, ¿sí? Ahora enfoquémonos en nosotros. Nuestros días pueden cambiar si nos enfocamos en la gloria y en lo grande que es nuestro Dios. Después de este milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, los 3 años siguientes de su ministerio, Él hizo muchos milagros. Jesús hizo muchos milagros. Sanó enfermos, libró a endemoniados, resucitó muertos, consoló viudas, alimentó a miles de personas, se enfrentó a religiosos y pagó el peor castigo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Él murió en la cruz y nos dio vida eterna cuando Él resucitó. El primer milagro ocurrió y comenzó en una boda. Y lo interesante es que cuando yo estaba leyendo este milagro, cuando yo lo estaba leyendo, dije, qué curioso que su ministerio de la sanidad y ministerio de milagros comenzó en una boda, y al final de los tiempos vamos a terminar en una boda, que es la boda de los corderos. Está en Apocalipsis 19, 7 y 10. Y es en ese momento Jesús y nosotros, su iglesia, vamos a estar presentes en la boda, el mayor espectáculo en la tierra, y en los cielos todo va a volverse una tremenda boda, porque se ha encontrado la iglesia delante de su novio, que es Jesús. Entonces, eso es para decir amén, ¿no es cierto? Empezó su ministerio con un milagro en una boda, y vamos a terminar, para todos los que somos fieles en Jesús, vamos a terminar en una boda, y vamos a estar en las bodas del Cordero. Y usted me puede decir, ok, pastora, ¿qué tiene que ver todo este relato que nos contaste con lo de Jesús puede darnos un mejor día? Jesús puede salvar nuestro día, Jesús cambia mi vida. Y es lo siguiente, cada día que nosotros vivimos, debemos de vivirlo como si fuera una boda, felices. Sin embargo, nosotros no lo hacemos. Yo debo vivir como un hijo de Dios en victoria siempre. Siempre debo vivirlo en victoria. Cuando el día no es tan bueno, yo debo ¿de qué? De alabar a Dios. En un día agotador, debo acudir a la fuente de agua viva. Cuando mi carga es demasiado pesado, yo voy a recordar lo que dice en Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando estoy enfermo, debo confesar mi sanidad. Por tus llagas, Jesús, yo soy sano. Dios es más grande que cualquier día malo. O sea, ¿eso lo tienen claro? Cualquier día sale malo, como esos que vimos, o que vamos a servir la leche para el café,
y se nos regó la leche, el café se regó, o no hay azúcar. Todos esos días que empiezan así, uno empieza y dice, ay, pero cómo empezó de mal el día. Pero nosotros tenemos que recordar que como hijos de Dios, no debe haber días malos, debe haber días buenos, y aunque pasen cosas malas, debemos de proclamar y declarar a Jesús. Jesús puede entrar en cualquier situación. Si Jesús convirtió agua en vino en una boda, ¿qué podrá hacer por otros si nosotros nos vivimos y nos fijamos en Él? Los empleados, por ejemplo, Jesús puede entrar en una situación ahorita, pero Él requiere algo, y eso sí lo quiero que lo escriban. Una cosa que nosotros requerimos para que nuestros días sean buenos es que tenemos que ser obedientes. O sea, tenemos que ser obedientes a su palabra, tenemos que ser obedientes a lo que leemos, obedientes a lo que recibimos en la iglesia. Necesitamos ser obedientes. Volvámonos a la boda. Cuando Jesús le dijo a los empleados, lléneme las tinajas de agua, en ninguna parte dice que ellos lo cuestionaron. ¿Sí? No dije, ay, pero ¿para qué lo vamos a llenar? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser agua? ¿Por qué tiene que ser esas tinajas? ¿Usted quién es aquí en esta boda? Ellos no cuestionaron. Y nuestros problemas, nuestros días, muchas veces son días complicados, porque nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios que todo lo cuestiona. Todo lo cuestionamos. Yo soy así, yo todo lo cuestiono. A mí Marcos me dice, ahorita en la iglesia, en el celular me dijo, este viernes hay que arreglar por la familia. Entonces yo miré en el calendario y me dice, en el otro calendario. Y yo, ¿pero por qué el otro calendario? ¿Sí? Todo lo cuestionamos. Nosotros cuestionamos todas las cosas, y por eso los días se convierten en días no tan buenos. Pero tenemos que recordar que nosotros somos hijos de Dios, y que en cualquier situación de nuestra vida tenemos que recordar, uy, yo soy hija de Dios, no debo de actuar así. ¿Quieres un cambio día en día? ¿Ustedes quieren un cambio? Porque yo esta semana yo le dije a Jesús, uy, ¿sabe qué, Jesús? Yo ya no quiero ser la misma persona. Yo ya estoy cansada de ser así. Estoy cansada de como que ya me acostumbré a estar enojada, ya me acostumbré a ser impaciente, ya me acostumbré a cuestionar todo. Y no sé en qué momento pasó eso. Porque mi mamá me dijo en el teléfono, Demi, te desconozco. No eres así. Pero a veces en nuestro día tenemos que recordar que Jesús quiere cambiar nuestro día. Y nosotros como hijos de Dios a veces no lo queremos. Nosotros no queremos un cambio de día en día porque nos acostumbramos a ser así. ¿Sí? Hay muchas personas que se acostumbran a ser enojosos, vivir enojados, vivir de mal genio. En Colombia decimos vivir con rabia, con enojo. A veces nos acostumbramos a tener una mala cara para todo. Nos acostumbramos a ser perezosos. Nos acostumbramos a una vida tan normal que no dejamos que Dios cambie nuestro día, porque ya estamos así como, ya, así soy y así seré. No, nosotros tenemos que recordar que nosotros somos hijos de Dios y que Dios quiere obrar en nosotros y que nosotros empecemos a obrar haciendo milagros, prodigios, cambiando nuestro mundo alrededor. Pero para que esto suceda, yo tengo que cambiar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros muchas veces amamos nuestros problemas. Yo a veces con las mujeres me cuentan el mismo problema día tras día tras día. Entonces yo pienso, wow, esta señora realmente ama su problema. Porque si uno quiere que el problema cambie, tenemos que ¿qué? Actuar, ¿no es cierto? Y pedirle al Señor y creerle al Señor. Nosotros para un cambio tenemos que soltar, rendirnos y creer en Dios. Y este mensaje no es tan teológico, no es así, sino que durante estas semanas, ustedes saben, todos los que trabajamos aquí durante estas semanas, fueron semanas fuertes y duros. Nosotros llegábamos a las 8 de la mañana, estábamos saliendo, un día salimos a las 3 de la mañana. Entonces, y sin regresar a mi casa, que está a 10 minutos, 5.
Entonces no regresábamos y eran días fuertes y los caracteres se nos empezaban a alterar. Y yo decía, wow, yo tenía que como saber, acuérdese de que eres hija de Dios y que todos están mirando, que es testimonio, ¿no es cierto? Pero a veces nosotros sencillamente el día está feo, el día está complicado, pero tenemos que recordar que con nosotros está nuestro Dios, nuestro Señor, y Él nos puede sacar de esos problemas. En Mateo 19:26 dice, para los hombres es imposible, para nosotros es imposible, para mí es imposible, pero una cosa yo sé, que Jesús me mira fijamente y me dice, Debbie, pero nada hay imposible para Dios. Para Él todo es posible. Y en medio de esta situación difícil, en medio de este cambio, en medio de estas cosas, yo estoy contigo. Y Él hace posible las cosas que para mí son imposibles. Entonces, y en Hebreos 12:2 también dice, para que el día cambie, yo tengo que fijar la mirada en Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, para que un día no estás tan bueno, pasó esto y aquello, yo tengo que fijar mi mirada en Jesús. Y fijar la mirada en Jesús, que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Para que mi día cambie, yo debo creer en el poder sobrenatural que tengo, que es el Espíritu Santo. Yo tengo que creer y tengo que ponerlo a actuar. El día está caluroso, póngase a actuar y póngase ayúdese, respire. ¿Sí? Cuando yo me subo al carro, cuando tengo a mi nieto Oliva, súper chistoso, se sube al carro y dice, I'm hot, ahí mismo. Y me empieza a desesperar, mi nieto que está pequeñito me empieza a desesperar porque no da chance a que uno prenda el aire, abra las ventanas, y entonces ahí mismo se empieza a desnudar, se quita todo. Entonces yo le digo, pero Oliva, mira, ahorita vamos a prender el aire acondicionado, está entrar frío. No, I'm hot. Nosotros somos así, nos desesperamos y no dejamos que, tenemos que ayudar que la situación no se complique, que las cosas no sean complicadas en nuestro día. Tenemos que ayudarnos por nosotros. En Cristo podemos hacer grandes cosas. Para que mi vida cambie, yo debo creer en el poder de Jesús. Y yo debo creer en Juan 11:40. Dice, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Para que mi día cambie, yo tengo que creer en las promesas de la palabra de Dios. Yo tengo que creer que en medio de esta situación no tengo comida en mi casa, pues voy a tratar de... es que uno generalmente, uno dice no hay comida en la casa y sí hay. Lo que pasa es que no hay lo que queremos comer en ese momento. ¿Sí les ha pasado? O tenemos pereza de cocinar esas lentejas que llevan unas 5 meses ahí en el closet. Sí, esas cosas nos da pereza. Entonces nosotros tenemos que creer que voy a hacer un gran guisado de lentejas. Empezar a hacerlo y dejar de pensar, no tengo dinero, qué problema. Y me llama el esposo, usted no ha hecho mercado, aquí no hay nada. Y a veces en nuestra alacena sí hay cosas. Y nosotros tenemos que decir, ok Jesús, contigo las cosas van a cambiar. Entonces, para que mi día cambie, yo debo creer también en lo que dice en Juan 10:28-30. Juan 10:28-30 dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelos de la mano. Mi Padre que me lo has dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie los puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Para que mi día cambie ante una situación difícil, porque hay situaciones bien difíciles. Yo digo problemas
así problemas diarios, que puede ser que no tuvo la ropa para ese día, se le derramó la leche, pero hay otros problemas que sí son más difíciles, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas físicos, cuando hay problemas emocionales. Nosotros tenemos que recordar en todo tiempo la palabra de Dios. En Isaías 53:5, si están anotando los versículos, porque les puedo dar muchos versículos. Isaías 53:5 dice que Jesús, dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Nosotros no podemos olvidar que el precio que pagó Jesús para que nuestros días fueran buenos fue grande. Y yo no sé si usted en un momento de una situación difícil, usted se acuerda de que Jesús pasó una situación por mí mucho más fuerte de lo que yo estoy pasando en estos momentos. Yo tengo que recordar que Él murió por mis inequidades y sobre Él cayó el castigo. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. En momentos difíciles, en días difíciles, yo debo confesar la palabra de Dios. Yo voy a decir, en el nombre de Jesús, yo voy a creer esta palabra. Si estoy enferma, Señor, yo sé que por tus llagas yo soy sano. Si hay alguna alteración en nuestra casa, yo voy a decir, Señor, tú eres Él es el dueño absoluto de este problema y tú me vas a ayudar. No olvidemos que voy a dar otra cita, en 1 Corintios 15:57. Dice así, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién tenemos la victoria en los días que son difíciles y en los días que somos malos? ¿En quién tenemos la victoria? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 12, 9 al 10. Dice, tu gracia, Jesús, es todo lo que necesito. Tu poder actúa mejor en mi debilidad. A pesar de mis debilidades y en los insultos y en las privaciones, en las persecuciones y en dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Uno debe confesar, en mis debilidades me hace fuerte. Yo tengo muchas debilidades, pero en medio de esas debilidades el Señor me levanta. Y yo digo, Señor Jesús, a pesar de mi debilidad, y hoy lo experimenté, dije, Señor, a pesar de mi debilidad, a pesar de mis nervios de ir a darle la palabra a todas estas personas, yo te pido que me hagas una persona fuerte, pero por tu gracia. Porque solo por la gracia del Señor somos los que somos. En el Salmo 30:11, cuando usted tenga un día lleno de dificultad, confiese, Jesús cambia mi tristeza en alegría. Salmo 30:11, ese fue el versículo de ese día de los niños, era eso, tú cambias mi tristeza en alegría. Entonces cuando hay tristeza, porque muchas veces hay tristeza, muchas veces hay dificultades, muchas veces hay momentos bien difíciles, pero Jesús quiere cambiar esos momentos. Y yo lo único que tengo que hacer es acudir a Él y decir, ¿sabe qué, Jesús? Este día es difícil, pero yo confieso tu palabra. Yo confieso que esta tristeza la voy a volver en alegría. Y pones alabanza y adoración. Porque uno tiene que actuar y activar nuestra fe. Entonces, si usted está triste, usted no se puede quedar sentado. Si está deprimido, no se puede quedar ahí. Tiene que levantarse y actuar para que el día sea diferente. Nosotros tenemos en Cristo tantos dones y tanto potencial, pero nosotros a veces nos quedamos así como, yo no puedo, o sea, no puedo perdonar a mi esposo, yo no puedo perdonar a esa amiga que me hizo eso, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, y pasan los días y los días y los días, y Jesús está ahí a tu lado. Este puede ser el mejor día de tu vida, usted puede hacer grandes cosas, pero uno está tan atorado en la cabeza con tantos pensamientos que se nos olvida que en nosotros vive el Señor que hace milagros. Se nos olvida declarar la palabra de Dios.
Se nos olvida decir, ¿sabe qué, Jesús? Esta tristeza se va a convertir en alegría. Mi día cambia cuando tengo presente que Jesús es el que guía mis pasos. Cuando usted se levanta en la mañana, tenga presente que tú no guías tus pasos. ¿Quién guía nuestros pasos? Jesús. Y nuestros días van a ser mucho más fáciles. Cuando nosotros nos levantamos y sabes que Jesús, este día voy a dejar que tú dirijas mi vida. ¿Y cómo se empieza? Cuando se levanta, gracias Señor porque estoy viva, gracias Señor porque me duele un poco la espalda, pero me voy a levantar. Gracias Jesús porque está lloviendo afuera, no importa, para eso hay paraguas, hay sombrillas, y uno ponerle sabor, ¿no es cierto?, a la vida. También tenemos que Jesús cambia nuestros planes para bien. Yo soy una persona de planes. Y cuando me las dañan o me cambian todo, me pierdo, me enojo. Y yo digo porque yo tengo planeado. Pero a veces, y en estas últimas semanas, Dios ha intervenido y ha empezado a cambiar los planes para nosotros. Entonces yo tengo que decir, ok, Jesús, si tú estás en esto, va a ser para bien. Porque nosotros, al menos yo, a veces pienso en todo lo negativo que puede suceder. Pero Jesús Él quiere lo mejor. Y a veces uno no lo ve, pero Él tiene todo bajo control cuando somos sus hijos. Tenemos que recordar que Jesús está cada día con nosotros. Nosotros tenemos que recordar que nosotros no estamos parados en tierra movediza. Al menos yo no estoy parada en tierra movediza. Yo estoy parada en la roca, que es Cristo Jesús. Entonces, al recordar eso, al iniciar cada día, uno dice, ok, yo estoy parada en la roca. No hay que comer, pero estoy parada en la roca. Y yo sé que Dios es mi Dios proveedor. Uno tiene que estar confesando. Cuando entiendo que cada día trae su propio afán, mi clave es, yo no voy a dejar que el afán me domine. Y a mí el afán me dominó estas semanas. Eso fue tremendo. El último día que Bogotá se iba, yo dije, no lo van a hacer. Esto va a ser imposible. Y empezó el afán. Y me empezaron unos dolores de estómago. Y yo ya, yo he sido siempre a veces de gastritis y cosas así, pero yo ya encontré cuál es el autor de eso, el puro enemigo, mi afán, mi ansiedad. Entonces empezaron los dolores de estómago y dije, no, Señor, no. Voy a estar tranquila porque yo quiero vivir largos días. Entonces le pido al Señor, yo voy a no dejar que el afán me domine. Los milagros suceden cuando uno actúa. En los evangelios hay un episodio de los leprosos, ¿se acuerdan? Que estaban los leprosos y Jesús les declaró sanidad, pero ellos no vieron nada hasta que empezaron a caminar, porque Él les dijo, vayan al templo y vayan y purifíquense y digan que son sanos. Y ellos en ese momento estaban todavía leprosos, pero al momento que ellos empezaron a actuar, empezaron a dar el primer paso en obediencia, la lepra se fue desapareciendo. Muchas veces nuestros problemas diarios se van a desaparecer cuando empezamos a caminar, a actuar. O sea, tengo trabajo, levántate, nena, y ve a buscar un trabajo. Tenemos que empezar a actuar. Tenemos que mirar qué hay que hacer. En nuestra vida puede haber miles de situaciones, pero con Jesús nosotros podemos salir adelante. ¿Cómo ha sido su mes? Yo les pregunto, ¿cómo ha sido su mes? O sea, pregúntense ahí, ¿cómo ha sido mi mes? Por ejemplo, yo pensaba anoche cuando repasaba el mensaje, yo no sé en qué momento se fue junio y en qué momento se está yendo julio, porque he estado tan ocupada, pero muchas veces yo digo, ok, tengo que dar más tiempo en el día a mi Señor, porque a veces el afán nos controla. ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Cómo fue esta semana en tu vida? ¿Cómo piense cómo pasó la semana? ¿Cómo fue el lunes? ¿Cómo fue el martes? ¿Cómo fue el miércoles? ¿Cómo fue el jueves, viernes, sábado? ¿Fuiste el mismo sin cambio ni nada, sino mal genio todos los días, queja todos los días?
diciendo ¿dónde estás, Dios? ¿O viviste una semana en victoria? Entonces son preguntas que nos debemos de hacer. ¿Cómo ha sido la semana? ¿Cómo voy a empezar esta semana? Porque hoy es el primer día de esta semana. ¿Cómo va a ser mi día en el día de mañana? ¿Voy a seguir siendo la misma persona, mal geniado, enojado? ¿Voy a hacer las cosas que tener en cuenta a Dios? Porque el tema de hoy es Jesús cambia tu vida, pero cuando tú lo tienes en cuenta. Usted tiene en cuenta a Jesús en los negocios que haces. Mañana vas a hacer un negocio, te aconsejo, ore antes de hacerlo. Si mañana tiene una actividad con alguien, ore para ver si esa es la persona indicada para ese trabajo. Nosotros nos libraríamos de muchos problemas si entrara a Jesús en nuestra vida. Si entrara como entró en la boda, salvó ese día. Pero nosotros tenemos que Jesús entre en todo lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que entender que muchos de los problemas que tenemos es porque nosotros mismos lo hemos creado. Yo hago mis problemas. Me puse a evaluar muchos de los problemas, yo mismo las hago. Porque yo creo que yo me las sé todas, o yo creo que yo soy un excelente organizadora, muchas cosas. En esta semana, con la avenida de Bogotá, para mí fue una prueba difícil, porque ellos nos quieren enseñar a ser ordenados. Y yo pensé que yo era ordenada. Eso pensé. Y sí, yo sé que yo soy ordenada, pero sé que puedo mejorar. Entonces el otro día estaba arreglando el closet del baño donde todos los químicos, para los que hicieron la aseo ayer, falta una botella de Windex. Ahora sí me voy a fijar. Entonces yo sé que en algún lado está olvidado un Windex, pero yo arreglé que hubieran tres de todo. ¿Usted cree? A mí eso me costó trabajo, porque ese no era el orden que en mi mente era, y ya estaba creando un problema. Y Marco me decía, no, haga caso de mí, sométase. Entonces él me trae todas las botellitas y yo lo voy a hacer con mi letra y me dice, no, venga, yo lo hago con una letra muy bonita. Y yo decía, ¿para unos químicos? O sea, ni porque fuera gran cosa. Pero eso ha cambiado mi vida. Yo creo que ayer limpiaron con mucho más facilidad. Creo, ¿no? Las que limpiaron, estaba todo en súper orden. Y haciendo un paréntesis, todo debe volver como está. ¿Okay? Pero estas cosas que nos están enseñando es para cambiar nuestros días y para que nuestros días sean más fáciles. ¿Sí? En su presencia aquí han hecho un orden y todavía nos faltan muchas cosas para hacer en su presencia aquí. Pero va a ayudar mucho a los maestros que ellos sepan que aquí está esto, aquí está aquello, y nuestros días van a ser mucho más fáciles. Esa va a ser parte de nuestra cultura, que cuando estemos en grupos de conexión, todo se guarda, cafeteras se guardan, todo, para que el próximo miércoles sea ¿qué? Más fácil. O sea, Jesús nos da ideas para que las cosas sean más fáciles y para que podamos atraer más a las personas a Jesús. Nuestro salón de grupo de conexión, si llegan y todo está listo, va a ser ¿qué? Un atractivo para ganar una persona para Jesús. Nosotros tenemos que pensar en esto. Entonces, ya voy terminando. Entonces, si Jonathan puede empezar a pasar. Pero yo le pregunto, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Yo también soy distraída. ¿Cómo ha sido su mes? Les pregunté, lo están evaluando porque vamos a orar sobre eso. ¿Cómo ha sido su mes? ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Cómo estás hoy aquí en este momento? ¿Cómo estás? ¿Qué problemas tienes? Esto es serio. ¿Qué problemas tienes? ¿Crees que en tu problema en el día de hoy podría entrar eso a ese cuadro? Yo te invito a que lo haga, porque Jesús es todopoderoso para cambiar. ¿Tienes algún problema grave? Suéltalo.
Tienes un pecado del cual debes arrepentirte, arrepienta. En la palabra de Dios dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si hay temor, si hay frustración, si hay pereza, todo lo que impide ser feliz, debes soltarlo y dejar que Jesús entre en tu vida. No vale la pena perder el tiempo en buscar soluciones, porque nosotros tenemos la respuesta en Jesús. Muchas veces queremos leer libros sobre cómo arreglar mi matrimonio, cómo disciplinar a nuestros hijos en cosas seculares, pero la verdad es que está en Jesús, en la palabra de Dios. Solo estudiando su palabra tenemos la respuesta. Quiero que se pongan en pie. Y vamos a hablar sinceramente con Jesús. Yo le hice varias preguntas y unas cosas sonaron chistosas, unas cosas sonaron como medio locas, pero yo quiero decirles que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Yo no puedo vivir como una persona amargada, malgeniada. Yo no puedo hacerle la vida difícil a otras personas porque yo no quiero cambiar. No quiero dejar que Jesús entre en la situación. Yo te invito en esta mañana que invite a Jesús, que entre en esa situación, en ese problema, en eso que te angustia, en eso que te está envejeciendo, porque los problemas envejecen, enferman a los demás, enferman a tu iglesia. Jesús quiere entrar y cambiar tu día. Jesús quiere entrar y decirle, ¿sabe qué, hija, hijo? En mí está la respuesta. Señor Jesús, aquí nos encontramos en esta mañana. Señor, nos arrepentimos de vivir días miserables. Señor, perdónanos porque muchas veces pensamos en cosas no relevantes. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos perdido nuestra confianza. Muchas veces, Señor Jesús, vivimos una vida amargados. Perdónanos porque a veces hablamos como no corresponde y hemos herido a muchas personas. Señor, perdónanos por sentir miedo, temor. Perdónanos por actuar tantas veces en el día con enojo, olvidando que somos hijos de Dios. Señor, perdónanos por llevar una vida de incredulidad. Señor, yo confieso en este día que yo creo en ti. Yo creo en el Dios de milagros. Yo creo en un Dios que puede entrar en la situación de mi vida en este momento. Señor, ato todo espíritu de incredulidad, de que no puedo, que fui marcado, de que soy un don nadie, que no tengo capacidad, que no puedo. Señor, perdóname porque tú me has creado con tantos dones, me has creado con tantas habilidades, pero yo necesito que tú entres y me guíes y me transformes y me cambies. Ayúdame a detectar cualquier artimaña del enemigo, cualquier artimaña que me quiere quitar mi vista de ti. Yo lo ato en el nombre de Jesús. Cualquier engaño, cualquier palabra, cualquier amistad que no me está ayudando a vivir para ti cada día, lo voy a sacar de mi vida en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero que mi vida sea una vida de cambio, una vida que toque a las personas, que yo sea un ejemplo para tocar a miles de personas, que yo sea un ejemplo para que esta iglesia se pueda llenar de personas que necesitan de ti. Señor, yo quiero vivir cada día contigo, presente en todo lo que yo hago. Señor, yo voy a confiar más en ti. Señor, yo te doy gracias por mi iglesia. Yo te doy gracias por mi hogar. Yo te doy gracias por mis hijos. Yo te doy gracias por mi cónyuge. Señor, yo te doy gracias porque aún en medio de todo esto,
tú estás conmigo. Te doy gracias porque tengo una eternidad asegurada, pero también tengo trabajo para hacer aquí en la tierra. Señor, ayúdame a preparar mi camino para vivir en el cielo. Ayúdame a sembrar tu palabra aquí. Ayúdame que en el día de mañana, cuando yo regrese a mi trabajo, yo tenga presente que Jesús está en mi vida. Tenga presente que todo lo que yo hago, tú estás. Que en el momento que me voy a enojar, me acuerde que yo soy hija de Dios y que tengo el dominio propio. Tengo el control, porque tú estás en mí. Espíritu Santo, dame la fuerza para seguir, para salir adelante. Señor, gracias. Gracias por el regalo que me has dado de ser una hija, un hijo tuyo. Te doy toda la honra y toda la gloria. Y Señor, te doy gracias porque mi alrededor está todo pintado del aroma tuyo. Ayúdame a nunca, nunca, nunca olvidar que tú estás presente en todos mis días y que yo puedo creer en ti. Gracias, Jesús, porque donde haya dolor, llanto en esta mañana, donde haya tristeza en cualquier persona, Señor Jesús, tú borras, tú quitas toda tristeza en el nombre de Jesús. Y yo declaro en el nombre de Jesús, por la autoridad de Jesús, que en este lugar declaramos alegría, alabanza, declaramos palabra de vida en el nombre de Jesús. Declaramos que vamos a adorarte a ti en cada momento. Declaramos que nuestra casa será una casa de luz, de vida. Declaramos que nuestro trabajo, nosotros seremos luz. Te vamos a tener presente en nuestros negocios, presente en nuestros estudios, presente en cada cosa. Ayúdanos, danos la fortaleza en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro fortaleza sobre todos los que están en este lugar. Fortaleza de que pueden salir adelante. Señor, levante al pueblo de Dios en este lugar. En el día de mañana salgan en victoria y digan: yo soy más que un vencedor. Yo puedo hacer grandes proezas porque soy un hijo de Dios, porque soy elegido y soy apartado para hacer grandes cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y dele un grito de victoria a Jesús, porque Él es un Dios grande, Dios todopoderoso. Amén. Tomen su lugar.